tal, chicos? ¿Cómo les va? Un gran saludo, espero que anden bien. Sí, la verdad, es una ciudad que tiene muchísimas prioridades que claramente no pasan por los gastos superfluos, pero lamentablemente también hay que decir, hay un nivel dirigencial que acompaña esa no discusión de los temas centrales. ¿A usted qué le parece que, le pregunto, a usted que, además me faltó esto, ¿a usted qué le parece que pongamos en discusión lo que estamos hablando, digamos, ya que está bárbaro, no se discute en medios, no se discute en la tele, no se discute en la radio, no se discute en hay que discutirlo. Yo lo que quiero también es salir de un lugar de mera crítica, porque muchas veces también hay que hacer un poco de balance, y muchas veces la crítica es estéril, es banal, y detrás de la crítica no hay ningún proyecto alternativo. Si yo estoy en desacuerdo con que gasten el dinero en este tipo de cuestiones, claramente creo que tengo que tener una alternativa y decir, bueno, para mí es necesario dar otro tipo de discusiones, porque si no es crítica por la crítica misma, y esa crítica por la crítica misma ha llevado también a la oposición a no ser alternativa. La crítica es algo la crítica la podríamos definir por una cuestión de que uno no esté de acuerdo con estéticas, con conceptos, con, digamos, argumentos. Ahora, la crítica al gasto no tiene otro camino que decir que uno puede proponer algo distinto pero con menor valor, cuando en realidad la carencia que llevan las secretarías y las delegaciones deportivas y los mismos deportistas hace años que no tienen una política clara, justa, me parece que es otra cosa, ¿no? Usted dijo recién usted dijo la clase dirigencial es bastante banal, por decirlo de esta manera, ¿no? O sea, ha perdido valor y esencia, por la cual no estamos discutiendo el malgasto, por eso mismo le decía al principio. Sí, yo creo que hay que discutir primero hay que discutir un modelo de ciudad, digamos. Si no discutimos el modelo de ciudad, después, digamos, todo lo demás es accesorio. Si no discutimos un modelo de ciudad, no tenemos ni siquiera un horizonte hacia dónde caminamos. Es como salir a la calle y no saber ni a dónde voy. Yo cuando me propongo salir de mi casa, sé a dónde voy. Conozco el destino. Río Tercero hoy no tiene un destino. Hoy un día piensa una cosa, el intendente mañana piensa otra, la dirigencia política pasado mañana decide otra cosa, un día quieren hacer el balneario, otro día, o sea, no hay una idea clara de ciudad. Río Tercero es una ciudad industrial, Río Tercero es una ciudad comercial y industrial y de servicio. Río Tercero tiene que ser el complemento de lo que va a ser Almafuerte en el aspecto comercial y de servicio, y Río Tercero tiene que volver a ser una ciudad de tipo industrial, con trabajo en el sector privado y con un sector industrial vigoroso que acompañe el crecimiento también de la zona en materia agroindustrial. Ahora le pregunto sobre todo lo demás es secundario, todo lo demás es secundario. Ahora, si vos me decís, los deportistas tienen que... Déjame terminar el planteo, porque si no puedo ser claro, digamos. Si vos me decís que un deportista tiene que hacer pollo, y sí, es una vergüenza, pero es una vergüenza que no haya una política pública deportiva. Río Tercero tiene que tener una idea de ciudad, y después, en base a la idea de ciudad que tenemos que tener una política de educación, una política deportiva, una política de inclusión social, una política de desarrollo habitacional. Tenemos que tener todos esos desarrollos en base a una idea de ciudad. Si no partimos de lo importante, si no partimos de lo esencial, es muy difícil. Justamente le quería preguntar eso, está Mariano acá, le quiere preguntar. Adelante, Mariano, te escucha. ¿Cómo va, Rodríguez? Buen día. Buen día. Le consulto, esto que se está gestando esta semana, donde se va a ejecutar un gasto realmente millonario que le cuesta al bolsillo de los ciudadanos de Río Tercero, ¿esto va a desembarcar en un tarifazo para lo que es el próximo año? ¿Y lo vamos a tener que volver a pagar todos los riotercerenses con la plata del bolsillo de los que pagamos impuestos? Mira, seguramente que va a haber un aumento importantísimo en las tallas, no sabemos, sería aventurado de decir cuál va a ser el porcentaje, pero también tenemos que tener en cuenta que la excusa de la inflación sirve para hoy producir brutales ajustes con una justificación aparente. Eso pasa en todos los órdenes hoy en día. Hoy tenemos un país, lamentablemente, y esas son variables que no las podemos controlar, con un 100% de inflación, con lo cual seguramente vamos a tener un aumento importante en las tasas a fin de año. Lo vamos a conocer cuando manden el proyecto, seguramente en los próximos días. ¿Y la inflación, o en el próximo mes.
Y la inflación va a tapar, si viene un tarifazo, al gasto innecesario que va a ejecutar el municipio por un capricho político. Es como la economía del hogar, sí, es como la economía del hogar. En época de vacas flacas, si yo no me ajusto un poco el cinturón y gasto un poco menos, y no gasto en cosas superfluas, y no me dedico solamente a lo justo y necesario para aumentar los ingresos, primero ante nada, y segundo, gastar mejor, bueno, sinceramente el desbalance lo terminan pagando siempre, se termina cortando por lo más fino, digamos. Entonces, en este caso lo terminan pagando los vecinos al desbalance. Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy criterioso, hay que tener una idea de ciudad, hacia esa idea de ciudad tenemos que direccionar el gasto, porque de esa manera vamos a tener un rédito. Muchas veces se habla de esta y en términos de el rédito económico que puede generar la afluencia de gente, y eso también es una realidad, pero es una realidad que está circunscripta a 2 días o a 3 días, digamos, en un año que tiene 365 días. El Río Tercero tiene que producir todos los días, los 365 días. El Río Tercero tiene que volver a ser la meca del desarrollo industrial que era hace 30 años atrás. Claro, porque si usted dice que Río Tercero tiene que volver a ser lo que fue la meca industrial que teníamos en la década del 70, en la década del 80, en aquel momento éramos una ciudad industrial, una ciudad que tenía un polo comercial importantísimo, teníamos un polo turístico que era el balneario, que era increíble, sí. Teníamos la ciudad, que era la ciudad de las oportunidades del departamento. Exacto. Y del centro de la provincia de Córdoba. Hoy, exacto, a 30 años o 40 años de aquel momento, realmente no solo que nos hemos venido y hemos bajado totalmente la vara, sino que nos ha pasado, todas las ciudades de la región nos pasaron. Sí. Turísticamente el más fuerte es más que Río Tercero, hay que decirlo. Sí. En cuanto a la producción industrial, química, petroquímica y agromecánica, seguimos sosteniendo el polo industrial químico, pero sin inversiones nuevas, no hay erradicación de nuevas industrias, no tenemos ningún tipo de iniciativa de tipo privado, no tenemos ningún tipo de iniciativa pública, no tenemos absolutamente ningún sistema de control ambiental, no tenemos absolutamente ni siquiera una brújula que nos indique hacia dónde vamos como comunidad. Entonces, lamentablemente, este movimiento de 2 días le hace bien a Río Tercero. Hay comerciantes que van a vender más, hay probablemente el que tiene una roticería, que tiene algún comercio, que tiene algún puesto, que va a tener un puesto del Paseo del Riel, va a vender bien, y eso está bueno, eso está genial, y a mí me gusta que así sea, pero hay que hacer un balance también. Escúcheme, Rodrigo, a mí me gusta escucharlo, recién me interrumpió, yo lo quería detener porque es interesante discutir con usted, pero entienda que a veces su verborragia me hace perder el hilo conductor. Acá no estamos discutiendo el hecho del emprendedurismo en función de lo que se propone en materia de lo que es la actividad, digamos, económica, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese sentido estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo de que la ciudad necesita festejos, ¿está? O sea, uh-huh, a nadie no le gusta festejar, ¿estamos en claro? Recién usted hablaba de desarrollo, hablaba con María, ¿no? Pero también me gusta hablar y analizar lo deportivo, cuando no hay una política clara, cuando hay un mal gasto, cuando uno no puede ser visionario de lo que podría ser el aumento de tasas, sabiendo de que siempre la inflación es como un acertijo en función de cómo está el país, digamos, ¿no? O sea, si se aumenta es por la inflación, todo es por la inflación, pero tampoco es por los dirigentes que no administran bien, ¿está claro? Entonces digo, es importante también meterse, cuando usted decía, cuando uno tiene una propuesta, y critica, no hay que quedarse solo en la crítica, pero yo le pregunto a usted como concejal, ¿es necesario traer periodistas de alto rango cuando en realidad no tenemos mediadores periodistas deportivos de la ciudad? ¿Es necesario no tener todos los deportistas de la ciudad? ¿Y es necesario no vincular, digamos, instituciones privadas como por ejemplo el Museo de Pellito López dentro de la capital? ¿Es necesario no acordarse de la legendaria camada de deportistas que hace 30 años hicieron poner a Río Tercero también dentro del ámbito deportivo? Porque si no separamos,
no estamos siendo claros. Yo entiendo su canal de comunicación hacia lo productivo, hacia lo que ha sido Río Tercero en su base, pero lo deportivo. En cuanto a la política deportiva, el Estado municipal tiene que tener una política deportiva basada en dos flancos. Por un lado, lo que es el deporte social, recreativo, que tiene que ver con la inclusión básicamente social a través de todos los mecanismos de captación que existen, a través de las escuelas barriales y a través de los clubes que tienen que abrir sus puertas para que todos los chicos puedan ejercer la práctica deportiva, a veces también contando con el aval del municipio, porque muchas veces las carencias son muy grandes, a veces no tienen ni los elementos mínimos y básicos. Y después el deporte competitivo y el deporte de excelencia, que Río Tercero también lo tiene, y que Río Tercero también tiene que apoyar al deportista de excelencia, no solo al deportista amateur, porque el deportista de excelencia es el que le trae los grandes réditos y es el faro en el cual se van a iluminar todos esos chicos que hoy están viendo como mecanismo de integración social y de inclusión por excelencia su práctica deportiva. Entonces, para graficarlo de alguna manera, apoyar al Pelado Rodríguez que va a hacer box en estos días fuera de Río Tercero es importante porque en el Pelado, por ejemplo, el uso de referencias, se van a vislumbrar, se van a visorar un montón de chicos, por ejemplo, que practican boxeo, que yo les agradezco porque sé que lo han tenido ahí en la radio. Nosotros recibimos a todos, Rodríguez. En el Club Casino a la noche un montón de chicos que van a practicar ahí, que son muchos chicos humildes de los barrios, que no tienen por ahí la posibilidad de hacer otra práctica y lo hacen a la noche porque durante el día trabajan. Entonces es importante una cosa como la otra. Río Tercero no tiene nada de eso. Río Tercero tiene escuadritas de fútbol, por ejemplo, y cómo se pueden ir atando las cosas. Río Tercero tiene escuelas de fútbol, ¿sabe de dónde vinieron las pelotas que le dieron a las escuadritas de fútbol de Río Tercero? Vienen de Belleville, y acá en Río Tercero se hacen. Entonces mira qué importante que es, qué importante sería atar el deporte social a la producción local, con los microemprendimientos, con los emprendedores que, por ejemplo, hacen botines en Monte Grande y que tienen una fábrica excelente de botines. Está claro el concepto que usted me dice. Una consulta. Se ejecutaron 37,5 millones de pesos del presupuesto de deporte hasta lo que va del año. 35 millones de pesos se pagaron en sueldo. ¿Cuántos empleados tiene el área de deporte? Y habría que rastrearlo, porque con el mecanismo de contratación que tiene el municipio, pero hay que hablar las cosas como tiene que ser. A ver, pero no solo es la planta permanente, que vos seguramente el dato que da es entre planta permanente y contrato y locaciones de servicio, también a eso hay que sumar los becados que muchas veces están haciendo por un salario, por decirle salario, por 3 monedas realmente están haciendo tareas que la verdad que un empleado hoy cobre 15.000 pesos dentro de la municipalidad para hacer tareas durante 6 horas, la verdad es... ¿Tan bajo hemos caído, tremendo. Rodríguez? Y lo que pasa es que lamentablemente la ciudad tiene que levantar la vara y tiene que exigirle a los dirigentes otro tipo de conducta y otro tipo de visión. Yo creo que hay que poner primero Río Tercero, lo he dicho un montón de veces, el intendente tiene primero la calle Corriente de Buenos Aires, primero está en la estratosfera de Buenos Aires, porque parece que el intendente abre la heladera y se peina porque piensa que es una cámara, digo. Río Tercero está primero, no está primero su crecimiento personal en términos de dirigente político provincial o nacional. Yo celebro cuando el intendente consigue cosas para Río Tercero. ¿Cuándo las consigue? Ojalá que pueda conseguir, por ejemplo, que el Congreso apruebe la ley que crea la Universidad Nacional de Río Tercero. Quiero primero que eso sea una realidad, porque les recuerdo que ya dijeron que iban a abrir la carrera de enfermería, les recuerdo que una vez dijeron que iban a hacer un banco, les recuerdo que una vez han dicho un montón de cosas que después no se terminaron concretando. Entonces, yo celebro cuando el intendente consigue cosas para Río Tercero. Las quiero ver primero, ha conseguido obras para Río Tercero que han venido financiadas, y eso es importante, y hay que aplaudirlo. Pero también, si no consigue obras, entonces ¿para qué? También es parte de su función, es la función. Pero no pongamos eso sobre la mesa, Rodríguez, porque la verdad un mandatario tiene que gestionar.
Sí, y con respecto a la política deportiva, yo creo que Río Tercero claramente no tiene una política deportiva que articule al sector privado, que son los clubes, básicamente con el sector público, que es la Secretaría de Deporte del municipio. Tiene que haber una integración y tiene que haber dos perspectivas, una del deporte una destinada al deporte social y una al deporte de competición. Las dos cosas son importantes, no puede ser que nuestros deportistas tengan que andar vendiendo pollo. La veo siempre, por ejemplo, y trato de colaborar con Valentina Volta, por ejemplo, una excelente tenista femenina. No, espérese, no es excelente, es una profesional que está número 3 en la provincia, número 18, 20 en el país. Y teniendo la familia que vender pollos cada un mes, cada 15 días para financiar, porque obviamente los costos son tremendos, los costos de una competición de alto nivel, de alto rendimiento son... Bueno, está claro, menos gasto, más deporte, la verdad, Rodríguez. Debería haber una política deportiva, la fiesta, en la medida que le reditúe al comercio local, a mí me gusta, pero me parece que tiene que estar inserta en una política clara, y cuando se van 50 millones de pesos fuera de Río Tercero a bandas o músicos que no son de la ciudad, y ese dinero lo pierde la ciudad, y la verdad que eso ya no me gusta tanto. A mí me importa que la plata quede acá, que circule acá, que el comerciante venda más, que el prestador de servicio tenga la posibilidad de ese día trabajar, pero no solo ese día trabajar, los 365 días, hay que hacer trabajar Río Tercero los 365 días y no solamente 2 días como en este caso. Gracias, Rodríguez. ¿Tiene una más, Mariano? No, Rodríguez, ¿le puedo dejar algo para la próxima entrevista? Sí. Ustedes acá votaron una ordenanza que era el Fondo de Infraestructura Deportiva, el FID, donde los concejales del oficialismo, Prado, Lunari, se vanagloriaron por todos los medios de comunicación, y lo que tengo entendido es que todavía los clubes, habiendo en el pozo más de 2 millones de pesos, todavía no han recibido ni siquiera un peso para la infraestructura que en aquel momento salió como ordenanza. Sí, lamentablemente nosotros hicimos serios reparos sobre esa ordenanza, se aprobó tal cual estaba y las consecuencias son que no hay un mecanismo de distribución claro, no hay una contraprestación clara también, porque... O sea, hacen ordenanza y no se cumplen. Sí, lo que pasa es que la ordenanza, por ejemplo, el día de la aprobación de la ordenanza ni siquiera la secretaria de Deporte estaba presente, entonces hay una desconexión entre el Consejo Deliberante y algunas áreas del gabinete municipal que la verdad es desconcertante. Yo no sé si, por ejemplo, la secretaria de Deporte tiene conocimiento cabal de la ordenanza, sería bueno preguntarle, y saber, porque en definitiva el órgano de aplicación de la norma. La verdad que me quedo un poco desahuciado en cuanto a la dirigencia que tenemos. Rodríguez, gracias por haber atendido el teléfono. Y la verdad que nosotros tenemos dos alternativas: la resignación o enfrentar esta situación con hidalguía, volver a tratar de hacer de Río Tercero lo que una vez fue. Río Tercero tiene que volver a ser lo que fue hace 30 años, Río Tercero tiene que ser el eje del crecimiento económico del departamento Tercero arriba. Ese lugar hoy quedó desdibujado, los pueblos y las ciudades de alrededor nos están comiendo. Río Tercero tiene que volver a tener la característica propia que tuvo, que fue la cabecera del departamento en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales. Esa idea hoy está desdibujada por gestiones que no tienen claramente una idea de ciudad y que no tienen, y esto no es un signo político, hace 30 años que Río Tercero perdió el norte, y esto involucra a los intendentes que estuvieron antes, al que está ahora, a los que estuvieron en los 90. Río Tercero perdió la idea que tenía fundante. Hay que volver a recuperar esa idea fundante que tuvo Río Tercero, porque así creció la ciudad, así hizo que un pueblo en 100 años se convirtiera en la ciudad más importante de la provincia de Córdoba en términos industriales y productivos. Rodríguez, entonces, si no volvemos a recuperar esa senda, la verdad que estamos destinados a ser un pueblito más de la región. Una sola sugerencia, obviamente, nosotros siempre lo llamamos, tiene micrófono, no veo que tenga un micrófono en muchos medios cuando usted habla de las cuestiones, por eso le digo, una sugerencia, si puede hablar más tranquilo y más pausado, vamos a entender todos. Yo entiendo de que no lo escucho en otros medios hablar de esta manera, por eso está bueno que todos nos podamos expresar, que también es un problema en la ciudad, que nos podamos expresar, ¿no, Rodríguez? Sí, lamentablemente no tenemos mucha posibilidad de hacernos escuchar en los demás de comunicación, pero bueno. Pero ahora lo está escuchando la ciudad, porque la radio se escucha en toda la ciudad. Gracias, que tenga buen día. Gracias, chicos. Un abrazo.